Señor, eres mi buen pastor, eres el centro de mi vida, oh Cristo, eres poderoso, eres hermoso Dios, eres el centro de mi vida, oh Cristo, el amante de mi ser, a quien adoraré. Mi vida eres tú, mi vida eres tú, mi vida eres tú, solo tú, Jesús. Díselo fuerte. Mi vida eres tú,
te amo. Cristo, eso es, que suba, que suba. No hay nadie no hay nadie como tú, Jesús. Jesús, con todas tu fuerza, díselo, Cristo. Cristo yo, oh Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Acerca de la fidelidad de Dios. ¿De qué? Bien, algunos que estuvieron, muy bien. A ver, ¿quién más estuvo despierto de este lado? No, de este lado no hubo ninguno despierto en el mensaje del pastor. Le informo, 2 domingos seguidos en la iglesia se habló acerca del amor de Dios. Cuando hace un tiempo atrás, les confieso que acerca de lo que hoy voy a predicar, yo he predicado varias veces, pero cada vez el Señor me mostraba algo diferente, algo para sumar. Y hace un mes más o menos recibí un pequeño videíto de 1 minuto y pico, donde mostraba un guía a un grupo de personas que había ido a Israel, cómo era la vida del pastor y cómo era la vida de las ovejas, cómo es hasta hoy en día, porque sigue habiendo pastores y ovejas. Y cambió el ángulo de la información que yo tenía acerca de los pastores y de las ovejas. Yo soy entrerriano y en Entre Ríos hay ovejas, hay muchos lugares donde hay ovejas, que se las cría a las ovejas, en criaderos de ovejas. Pero era muy distinto a la oveja que habla en el Salmo 23, que es el salmo que estábamos cantando recién y que yo le invito que abra su Biblia y busque el Salmo 23. Cuando yo vi ese pequeño video, me replanteé muchas cosas de mi ser oveja y de mi ser pastor. Pastor que me guía, Jesucristo. Y cuando hablábamos con el pastor el fin de semana pasado, él me pedía que lo reemplazara, esa palabra vino ahí a mi cabeza y le digo, el Señor está preparando una palabra en mi corazón y la quiero dar, que es el amor de Dios puesto en la imagen, en la vida, en la persona de Jesucristo como el buen pastor. Y yo le digo que el ser un pastor, me gustaría trasladar su cabeza a aquel tiempo. Por eso quiero informarles algunas cosas acerca de ser pastor y de ser oveja, para que usted se sienta oveja. Aunque le digo que la oveja es uno de los animales más infelices que hay. Inútil, desorientado, se pierde, necesita ayuda para conseguir alimento.
preguntaba, Señor, ¿por qué no nos hiciste a la imagen de un búfalo, un caballo? Aunque algunos tienen olor a búfalo, ¿no? Pero no, digo la imagen, la fuerza. Con ovejas nos compara. Y cuando yo empecé a averiguar un poco más, vea lo maravilloso de esto. El rango de ser pastor en la época de David, cuando él escribió este salmo, era el rango más bajo social, más bajo. De la familia generalmente era el hijo menor, y si no, la labor del pastor la desempeñaba un esclavo. O sea que no era un lugar jerárquico la familia, aunque todas las familias vivían de las cabras y de las ovejas. Era muy importante para la economía del pueblo de Dios. Y el Salmo 22, donde David, que conocía perfectamente cómo funcionaba el ser pastor y cómo funcionaba el ser oveja, qué significaba el cuidado del pastor a la oveja y la dependencia de la oveja al pastor, él sabía perfectamente, no se lo habían contado. Y me llama la atención que en el Salmo anterior, en el Salmo 22, el mismo David, en los versos 19 al 21, tiene un reclamo que le sale de lo profundo de su corazón a un Dios que parece estar ausente en su vida. Y le dice: pero tú, oh Señor, no estés lejos, fuerza mía, apresúrate a socorrerme. Libra mi alma de la espada, mi única vida en las garras del perro. Sálvame de la boca del león y de los cuernos de los búfalos. Respóndeme. Ese clamor, ese grito de auxilio que está en el salmo anterior, se transforma en una poesía de dependencia y amor, que es el Salmo 23. Yo le invito a que lo lea conmigo, pero no como un hermano de la iglesia Peniel, no como un hijo de Dios. Léalo como una oveja. Lea este salmo, y cuando usted diga: Jehová es mi pastor, sienta que Jehová es mi pastor. Vamos a leer Salmo 23. Nosotros vamos a leer la versión Reina Valera, la tradicional, la común, porque me gusta que comienza con el título: Yo soy Jehová. ¿Eh? ¿Comenzamos? ¿Lo tienen? Bien. Puede leerlo fuerte o suave, como quiera. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugar de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amado Dios, qué maravilloso poder tener esta imagen de tu Hijo Jesucristo. Él mismo se consideraba pastor nuestro. Él nos dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas.
Señor no se puso un título de rey, sino de pastor, para que podamos mirarle y buscarle. Es un ejemplo de amor maravilloso para nosotros. Querido papá, que en esta noche, en este sencillo salmo, pero tan lleno y tan profundo de palabras de amor y dependencia, de cuidado, de aliento, de seguridad, de certezas, podamos descubrir el Dios de amor que lo dio todo por nosotros, sus ovejas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Decíamos recién que David, como pastor, sabía muy bien lo que era cuidar las ovejas. Lo llevo a la imagen cuando estaba este gigante desafiando al pueblo de Dios, y David viene delante del rey Saúl y le dice: rey, déjeme que vaya yo a atacar a este incircunciso que viene a desafiar al pueblo de Dios. Y dice: ¿pero qué vas a hacer vos delante de semejante paladín? Y David le responde en 1 Samuel 17, 34 al 37: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso o tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. David sabía que el ser pastor, para eso era necesario ser valiente, ser esforzado y estar dispuesto a enfrentar lo que sea por una de sus ovejas. Pero él ya no se sentía pastor, él se sentía la ovejita de Jehová. Y cuando él dice y comienza este salmo: Jehová es mi pastor, es la traducción más fiel del original. Hay varias versiones que dicen: el Señor es mi pastor, pero él habla de Jehová para declarar que su pastor es Jehová, el Dios de dioses, el creador de todo lo creado, que en él tiene la confianza plena. Cuando él habla de ser oveja de ese pastor maravilloso, conocía la dependencia de las ovejas, y David conocía la dependencia que él tenía de Dios. David sabía cómo hacer para que sus ovejitas no le faltara nada. Sabe que las ovejas es un animal que necesita permanentemente la guía de alguien que lo lleve al lugar de comer. En Israel, en la zona en toda la zona de Palestina, donde estamos en este momento, digamos, histórico, donde está David siendo pastor, y hasta hoy en la actualidad no hay muchas granjas de ovejas. Las ovejas son pastoreadas en la montaña. Por eso yo le decía, yo tenía la imagen de que cuando la palabra de Dios dice en lugar de delicados pastos me hará descansar, yo me imaginaba una pradera de pastos verdes. Es la imagen que se nos da a nosotros, ¿vieron? Y los cuadritos que hay es un pastor con las ovejas, todo verde. Pero en la realidad, los pastores pastorean a las ovejas en las montañas, en medio de las rocas. Y yo cuando veía esa imagen veía las ovejas caminando en medio de las rocas, en los llanos, en las montañas, cerca de los precipicios, y las ovejas parecían estar comiendo piedras. Los que conocen un poco el campo, las vacas, los burros, en Santiago del Estero comen tierra, ¿vio? Sí, que comen tierra, porque la tierra es salina en algunos lugares y comen la sal de la tierra. Y a veces hay pozos en el monte, en los caminos, hay pozos donde la vaca está metida y uno ve el trasero de la vaca ahí y no sabe lo que es, y está metido en el pozo comiendo sal. Yo pensaba que las ovejas comían piedra porque la imagen que me daba era que no sabía. Pero ahí descubrí una cosa. Preste atención.
Los delicados pastos que menciona David, en esa zona llovía muy poquito al año. Entonces, los lugares se riegan con el rocío de la noche y con el aire húmedo que viene del Mediterráneo. Entonces pegan las piedras, se humedecen y durante la noche va cayendo esa humedad en forma de gotitas al borde de la piedra. Y en el borde de la piedra aquí crecen unas plantitas de este tamaño. La persona que estaba en el video cortó una plantita, parecía una planta pequeña de trigo, tenía el aspecto así, bien cortita, muy tierna, pero cortita. Y las ovejas tienen diseñada su boca con los dientes medio saliditos para comer la hierba corta. Usted vio cuando una oveja come el pastito más bajo que hay, porque el pasto grande le cuesta comerlo, porque, como dirían la gente de campo, se empasta la oveja porque come mucho pasto blando, no puede. Tiene que comer ese pasto. ¿Qué es lo curioso de esto? Que el pastor no va a buscar una pradera, sino que busca, es perceptivo para encontrar el lugar donde ha habido más humedad y donde están las plantitas más frescas, más delicados pastos. Y lleva a ese lugar a sus ovejas. Y las ovejas saben que esa persona que va caminando delante, por alguna razón, conoce dónde están esos pastos verdes. Por eso las ovejas lo siguen. Y usted ve la imagen de un pastor caminando adelante y un montón de ovejas detrás caminando. El pastor se para un rato, las ovejas comen, por supuesto, no hay un pastizal para 1 hora y media de comida. 10 minutos, 5 minutos, el pastor se mueve unos pasos, la oveja se mueve unos pasos, sigue caminando y así todo el día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué esta imagen es tan importante y por qué me impactó más a mí? Porque si yo declaro y reconozco que Jehová es mi pastor, no me da el pasto para todo el año, sino que me da el pasto momento a momento. Que Dios no surte mis necesidades para todo el año y me da para que guarde, para que tenga y para que archive, me da minuto a minuto. Por eso es que mi dependencia de Jehová debe ser constante, permanente. Y en ese video se veía algunas ovejas que quedaban relegadas, que quedaban allá al fondo. ¿Qué pasaba con esas ovejas? Cuando llegaba al lugar donde las otras ya habían comido, ¿qué les pasaba? No encontraban pasto. Y yo decía, eso nos pasa a nosotros, ovejas, cuando nos descarriamos un poco, cuando nos alejamos un poco del pastor y vamos a buscar la bendición que Dios ya nos dio, no la encontramos, porque estamos lejos del pastor. No es que el pastor esté haciendo mal la tarea, es porque nosotros nos alejamos. Lo mismo la imagen de aguas de reposo. ¿Qué me imaginaba yo? De bruto que soy, porque veía siempre las estampitas y los dibujitos, un arroyo con cascadas, pescaditos que saltaban y las ovejitas saltando al lado del pasto verde, al lado del agua. Si la oveja está ahí, se cae y se ahoga. Porque la oveja, si llega al agua, en un lugar donde el agua es más grande que ella, la lana de la oveja, por el peso la hunde y se ahoga y se muere. No sabía esto, ¿no? Dígale al que está al lado, hoy aprendí algo nuevo. Qué maestro espectacular es el pastor. Dígalo si lo tiene en el corazón. Y yo lo aprendí esta semana, hace poco. Entonces, ¿cuáles son las aguas de reposo? Son pequeños ojos de agua que se hacen en la montaña por vertientes y las ovejas van a tomar agua ahí. Es agua fresca, pura, de manantial, de la mejor agua. Esa agua de reposo, esa agua de vertiente, es
donde el pastor lleva a sus ovejas. El agua pura, el agua perfecta. Y la palabra de Dios muchas veces da la imagen del agua como el Espíritu Santo. ¿Qué quiero decirles, hermanos? Si nosotros estamos cerca del pastor, vamos a recibir la influencia del agua fresca del Espíritu Santo. Jesús dice: yo soy el agua viva. El que viene y bebe de mí no tendrá más sed jamás. La mujer samaritana no entendía el ejemplo. Pero ¿cómo? Si siempre venimos a sacar agua de acá adentro. No, pero el que bebe de mí, de su interior correrán fuentes de agua viva. Eran esas fuentes de agua pura, perfecta, cristalina. Pero solo si yo estoy cerca del pastor. Porque era el agua que se resumía en una noche, o de un día al otro. No era que las ovejas iban y constantemente había agua fresca como una canilla que se abría. Era el agua de ahora. Es por eso que nos da la imagen de que para recibir esa llenura del Espíritu Santo, ese agua viva que produce en nosotros el querer buscar más, necesitamos estar cerca del pastor, estar cerca de Dios todos los días, porque ese agua fresca es fresca cada día. Es como la misericordia de Dios se renueva cada día, cada día. Cuando yo iba descubriendo este tipo de cosas, pensaba: ¿por qué en el mundo de hoy la gente no encuentra reposo? ¿Cuál es el grito constante? Mire, tantas personas que uno habla y usted podrá escuchar: estoy cansado, quiero paz, necesito un poco de paz, necesito un poco de tranquilidad, quisiera irme lejos a un lugar donde tener paz. ¿Qué es lo que venden las agencias de viaje? La isla tanto, el lugar tanto en el Caribe donde usted podrá encontrar paz. Y llega allá, que encuentra una cantidad de gente, cola para comer, cola para tomar, los vendedores por todo, coca, Sprite, la misma propaganda. Y uno quería buscar paz. Y descubrimos que el único lugar donde recibimos paz es al lado del pastor. La palabra de Dios dice que Dios nos dará esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que el hombre no puede entender cómo en medio de la vorágine de este mundo actual, con todos los problemas, con todas las preocupaciones, podamos tener paz, podamos tener tranquilidad. Porque nosotros, si estamos al lado del pastor, en intimidad con el pastor, cerquita del pastor, Él nos va a llevar a lugares de reposo, de descanso, para que podamos descansar. Yo no sé usted, pero yo en este tiempo estoy viviendo situaciones de mucho conflicto en lo económico. Vemos una cantidad de cosas, todos los informativos son mala onda, son malas noticias. En lo económico, en la Argentina estamos pasando una situación muy difícil. Estoy seguro que la mayoría estará pasando por situaciones similares. Aquellos que, como yo, trabajan por su cuenta, tienen un negocio, una pequeña empresa, la estarán pasando seguramente mal como la está pasando mi empresa. Pero ¿sabe qué? En mi casa nunca faltó alimento. Nunca faltó alimento. Miren. Eso no es panza, hermano, eso es testimonio. Cuando yo digo Jehová mi pastor y nada me faltará, me miran la panza y dicen: tiene razón, yo quiero el Dios que tiene él. Claro, si yo voy flaco, escuálido, no, yo el Dios de ese no quiero. ¿Sabe que cuando nosotros vamos a la gente le decimos: en el único lugar donde podés encontrar paz es en Jesucristo, a los pies de Él?
Porque no solamente encontramos paz, sino que encontramos mimos. Porque Él acaricia nuestra cabeza. Y nosotros queremos decirle a Jesús, pero vos sabés que todo me falla, mira que esto y que aquello. Tranquilo. Aquellos que me conocen más de cerca, yo tengo un par de perros a los que amo y uno es más grande, que llega más fácil mi mano para acariciarlo. Se llama Rufo. Y él viene a la mañana temprano a despertarme y él se pone al lado y yo le hago así, arriba. Y él se queda quietito. Y yo le digo, ¿qué problema tendrás al lado? No, mira, ni un problema, el tipo está como que no le debe a nadie. Y yo pensaba, qué bueno es poder estar así al lado de Jesús, que Él me haga así, mimitos, y me diga, está todo bien, quédate tranquilo, yo soy tu pastor, no te va a faltar nada. Sí, pero quédate tranquilo. Mirá que las elecciones, vos quédate, va a ganar el que yo quiera, vos quédate tranquilo. Vota en blanco, yo lo hago ganar el que yo quiera. Así que entonces uno descansa. Hermano, ¿sabe que cuando nosotros estamos en intimidad con Dios, la imagen de este mundo nos cambia? ¿Sabe que a veces nosotros somos las ovejas que vamos atrás del maestro, ¿no? ¿Qué clase de ovejas somos? Le tiramos, no podemos codear porque la oveja no tiene codo, pero le pegamos con la patita así al de al lado, la oveja al lado, y le decimos en un claro, porque la oveja no habla, pero yo le traduzco, pues es ovejez, ¿no? Que es el idioma de las ovejas. Y le dice, ¿a dónde va el tipo este? Y parece que nos lleva a un lugar de delicados pastos. ¿Qué vas a saber de pasto este? Mirá, entre las piedras nos lleva. Hoy fui a la Susana para que me arregle las patitas. Y la otra lo mira y dice, ¿en serio, no? Así somos nosotros. Empezamos a dudar de Dios. Y muchas veces miramos otros pastores que no son Jesucristo. Y decimos, mirá, aquella están mucho más grandes y son vacas. Mirá los pastos que comen. ¿Qué clase de pastor tendrá? Somos ovejas cuestionadoras, pero ¿sabe una cosa? Las ovejas no cuestionan, las ovejas no piensan, las ovejas van detrás del pastor. Jesucristo dice, mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. Vuelvo a la imagen del video que yo les comentaba. El pastor va caminando adelante, pensando en quién sabe qué cosa, él va caminando adelante y las ovejas todas, como 200, lo siguen atrás. Cuando yo era chico, cuando era joven, chico fui siempre, pero bello. Tenía un tío que tenía campo, tenía muchos animales, de hecho tenía muchas ovejas. Y tenía un primo que se encargaba de las ovejas. Y cuando había un lugar donde ya se había cosechado, largaba las ovejas para que vaya a comer el rastrojo, o sea, el pastito chiquito que había quedado, iba las ovejas y comían. La oveja no sabía cuándo volver. Todos los otros animales, a la tardecita, cuando se hacía de noche, volvían a los corrales. La oveja no volvía. Entonces mi primo se paraba sobre un poste de un portón de una tranquera y las llamaba a las ovejas. Las ovejas estaban como a 300 metros. Y él les decía, ¡oveja! Así le gritaba y le silbaba, ¡oveja! Decía. Y las ovejas pegaban la vuelta y venían. Era increíble. A los pocos minutos se veía todo el manchón blanco de ovejas que venían, se metían. Cuando llegaban ahí, al lugar donde estaba el corral de las ovejas, mi primo entraba, las ovejas lo seguían, entraban, y él iba y cerraba la puerta. Era interesante verlo, era curioso verlo. Pero cuando yo veo esto, cuando dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen, yo me acuerdo de esa imagen. Yo le podía gritar a las ovejas, oveja, les gritaba por el nombre, les ponía lanita, nada, ni
bolilla me daban la oveja. A él sí. Por eso Jesús dice, mis ovejas me conocen. Esas ovejas lo conocían. Estaba leyendo un estudio, vio que las universidades estudian de todas las cosas. Alguien estudió que las ovejas pueden memorizar hasta 50 rostros. No sé cómo hicieron, ¿no? Vio que todas las universidades estudian. A ver, ¿cuántas veces aletea el mosquito para volar antes de pegarse contra el... No sé para qué estudian esas cosas, pero ellos determinaron que la oveja puede identificar hasta 50 rostros de personas. Y 8 voces humanas pueden memorizar. Pero una voz es la que sigue. Es interesante eso. Eso poco respalda lo que dice Jesús. Seguramente fue alguno que leyó la Biblia y dijo, bueno, vamos a respaldar la Biblia. Pero cuando Jesús dice, yo soy el pastor y mis ovejas me siguen. Entonces, ¿por qué pasa que parecería que a veces el pastor está lejos de nosotros? ¿Por qué parecería que a veces nosotros tenemos un camino más pedregoso que otros? ¿Por qué parecería que a veces nos cuesta más caminar? ¿Por qué pasa que a veces caemos al borde del precipicio? No es porque el pastor hizo mal la tarea, es porque nosotros nos alejamos del pastor. Sigue diciendo el Salmo, confortará mi alma. Cuando nosotros nos descarriamos, nos alejamos, nos caemos, la imagen del pastor que Jesús dice, hay un pastor que tenía 100 ovejas, una se le perdió, dejó las 99 y fue a buscar esa oveja, la trajo, la imagen en el hombro, cargándola, y la reconforta en el redil, la cura, la cuida, le da alimento cerquita si ella no puede caminar. Cuando la palabra en este salmo dice que confortará mi alma, confortar el alma habla de tristezas, de soledades, de angustias, de olvidos. Y muchas veces nos sentimos así, olvidados por la familia, por los amigos, traicionados, angustiados, entristecidos. En estos tiempos hay mucha gente triste en la calle. Si uno mira los rostros de las personas, haga esta rutina alguna vez, este ejercicio, mire los rostros de las personas. Gestos así, preocupados, entristecidos. Hay veces que uno va y se enfrenta a una persona, tal vez un cajero de un lugar donde nos van a cobrar, o un empleado en algún negocio donde nos atienden, y uno ve rostros tristes. Y quisiera preguntar, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás triste? ¿No le ha pasado a usted? A mí me ha pasado muchas veces. Y cuando alguna vez tenemos alguna pequeña relación con alguna de esas personas y le preguntamos, ¿te pasa algo? En el 80% de los casos se larga a llorar, porque hay tristeza en el corazón. Y volvemos al principio, no hay paz, porque la paz verdadera, la que vale, proviene de Dios únicamente. Por eso el Salmo dice, confortará mi alma. Si yo estoy cerca del pastor que me cuida, que me mima, también va a estar cerca en mis momentos de tristeza, de angustia, de dolor. Esos dolores que no calma nadie. Cuando vos sentís el abrazo del Maestro. Por eso es tan importante que nosotros, los hijos de luz, las ovejas del pastor, aprendamos a abrazar a las personas. A veces no sabemos qué decirle a las personas. Abrácenlas.
a un compañero de trabajo que está angustiado, que está atravesando una situación difícil. Quizá usted no tenga palabra de sabiduría para darle, usted no sepa qué decirle de parte de Dios. Abrace. ¿Se acuerda que el pastor contaba de una anécdota que él la contó 8 veces ya, pero siempre es nueva y usted tiene que aplaudirlo cada vez que la cuenta? Pero es tan cierto. Muchas veces estoy seguro que a muchos de ustedes les habrá pasado. Ustedes se acercan a una persona y la abraza, pero con un abrazo de oso. Trate de que no sea la mujer del otro, ¿no? Porque puede generar que la mujer se ponga contento y el otro no. Pero ese abrazo de parte de Dios a veces que uno le da a una persona que no conoce de Dios, que está angustiado, y uno lo abraza simplemente, la persona se derrumba. ¿Por qué? Porque el que es confortado con Dios está capacitado para confortar el alma de otro. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, la unción santa de Dios, está en usted. Eso dice la palabra, porque esa unción permanece en nosotros, porque fuimos sellados con las arras del Espíritu Santo. Y todo lo que nosotros hagamos en otro, derramarnos en amor en otro, en misericordia en otro, esto es, si Él conforta mi alma, yo puedo confortar el alma de otro. Pero si yo no conozco al pastor que ha confortado mi alma, no puedo confortar a otros. Voy a darle más angustia, más tristeza. El Salmo continúa diciendo: me guiará por sendas de justicia. ¿Sabe qué? Cuando somos guiados por el Maestro, por el Pastor verdaderos, nuestros caminos van a ser justos. Y justos quiere decir dos cosas. Justos porque yo obro justamente, con bien, ¿verdad? Obrar con justicia es obrar con bien. Ser una persona irreprochable, una persona proba, una persona, como decimos nosotros los cristianos, de buen testimonio. Que las personas puedan verme y ver una senda recta, una senda justa, ¿verdad? Porque si yo quiero hablar a otros acerca de mi pastor, tengo que tener, no solamente parecer o decir ser un cristiano, sino que tengo que actuar como cristiano. Y por otro lado, cuando decimos me guiará por senda de justicia, dice también que se hará justicia en tu vida con lo que hagas. Las personas que quieran actuar injustamente no van a tener oportunidades, porque Él te va a guiar a tomar decisiones justas. Si nosotros tomamos decisiones en nuestra vida injustas, ya sea en lo económico, si gastamos injustamente nuestro dinero, tomamos decisiones injustas, nuestra economía nos va a ir mal, nos va a ir injustamente. Entonces vamos a creer que el mundo está actuando injustamente con nosotros. Pero si nosotros estamos cerca del pastor, si estamos en intimidad con Él, si estamos en santidad, todas las decisiones que tomemos van a ser justas. Justas en justicias, en verdad, y justas para nosotros en nuestras actitudes. Y Él lo hace. Dios hace esto, dice en el Salmo, por amor a su nombre, por amor a la palabra que Él nos dio, por amor al pacto que Él nos dio, por amor a las promesas de fidelidad que Él nos dio, por amor a esa fidelidad, a esa misericordia, a la esencia de Dios que es el amor, Él nos da justicia, por amor a Él. A su nombre. ¿Entiende lo que quiero decir? Y después David conoce esos desfiladeros oscuros entre las montañas, donde puede ser acechado en cualquier momento por animales salvajes o por piedras que caigan y los puedan matar.
Y Él dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Hermanos, andar en este mundo ya de por sí es difícil. Pero la batalla real y campal que nosotros tenemos es con nosotros mismos. Alguien dijo, y lo tomé, que los peores males de la vida son los que no existen, excepto en nuestra imaginación. Hay muchas preocupaciones, hay muchos males, hay muchas angustias que están en nuestra cabeza y en realidad no son reales. Estamos preocupados por algo que va a pasar dentro de una semana, de un mes. ¿Y qué va a pasar si yo? Volvemos al ejemplo anterior. Si yo soy oveja de este pastor me va a dar el pasto. Nada me faltará ahora, en 10 minutos, en 15 minutos, en un año, en 2, hasta que el Señor me lleve. Él siempre va a estar conmigo. Tal vez en las situaciones difíciles, de angustia de nuestra vida, de enfermedades, en momentos realmente difíciles que muchos de nosotros hemos atravesado. Estoy seguro que si alguien nos leyó este salmo o alguien nos habló de este salmo y nos dice que si Jehová es tu pastor, aunque andes en valle de sombra de muerte, aunque estés en una enfermedad donde te hayan diagnosticado una enfermedad incurable, aunque te hayan dicho que no hay salida en tu matrimonio, en tu familia, en tu salud, en tu economía, la palabra de Dios dice, yo no temeré mal alguno. Pero no lo podemos entender con un pensamiento humano, solamente con la mente de Cristo. Solamente cuando estamos cerca de Él y somos animados por Él. Aún cuando nos enfrentamos cara a cara con la muerte. Muchas veces he tenido la oportunidad de estar con personas muy cercanas a morir y hablarle acerca de Dios. Y el gran porcentaje de personas en ese tiempo aceptan tomarse de la mano, enfrentándose cara a cara con la muerte para recibir la paz, la tranquilidad que del otro lado el pastor, el maestro, va a estar esperando. Va a estar esperando porque Él no falla, porque tú estarás conmigo. Ahora, hay algo muy interesante acá. Cuando el Salmo dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Y aquí hay una cosa muy significativa. El salmista cambia el pronombre. Ya no habla de Jehová es mi pastor. Él es mi pastor. En Él tendré confianza. Acá dice, tú estarás conmigo. Cambia Él por tú. Es un cambio significativo porque ya no vemos a un pastor que va caminando adelante. Ahora vemos un pastor que va caminando al lado de la oveja en problemas. Y como en el libro de Isaías 41, 10 y 11 dice, porque yo soy Jehová tu Dios, el que te sostiene de tu mano derecha. Él ya no va caminando adelante. Ya no voy siguiendo su voz. Ahora Él está al lado mío y me toma de mi mano. Es tan fuerte esa imagen que nos afirma que yo estaré contigo. Jesús le dice ahí en Mateo 28, 20, antes de subir al cielo, he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa que Dios la va a cumplir siempre en nuestras vidas, aunque nos parezca que no. Y ya en el final
va hablando de disciplina, va hablando de cuidado intensivo en nuestras vidas. Dice, tu vara y tu callado, o el otro dice, tu callado y tu bastón me infundirán aliento. La vara era como un garrote. Para traducirlo al lenguaje sencillo, vendría a ser parecido a la chancleta que usaba mamá en nosotros los más viejos, ¿no? Ahora cuando el chico se porta 2 veces mal tenemos que llevarlo al psicólogo. Mi mamá tenía una chancleta, tenía forma de psicólogo, tenía la cara de Freud. Dios. Nunca tuvimos problemas, ni la demandé a mi mamá nunca, ni me hubiese ocurrido, ¿no? Esa vara o ese garrote era el que el pastor usaba para corregir a las ovejas. De un lado era finito y del otro lado solía tener puntas o chuzas para defenderlo de los ataques de las alimañas o de los lobos, de los osos, de los leones. Entonces las ovejas, cuando iban con el pastor que tenía eso, sabía que ese pastor, pase lo que pase, venga quien venga, él los iba a defender. Y el callado, que tenía como un gancho en la punta o un cuadrado, depende de la rama que conseguían, era más largo. ¿Y sabe para qué seguía? No era para tener señal en el celular, porque ahora cuando vamos al campo tienen el coso y le atan la antena arriba, andan con un palo al lado. ¿Nunca vino por la ruta de ojo de agua a la noche? Y unas lucecitas de noche, son los celulares que los tienen arriba para que caiga la señal. Aquellos pastores no tenían celular. Ese callado le servía para que cuando una oveja se iba al precipicio, el pastor de lejos la arrimaba al caminito, al centro, al redil, y si se caía la enganchaba. Ah, no sabía. Por eso es que la oveja, cuando está cerca del pastor y tiene esas herramientas, le infunden el aliento de que el pastor las va a cuidar, pase lo que pase. Y la palabra de Dios dice que nosotros debemos aceptar la disciplina de Dios. Porque ¿qué padre que ama a su hijo no lo disciplina? Eso dice la palabra de Dios. Hebreos 12, 5, 8. ¿Habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecie la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por el Señor, porque Él, al que ama, disciplina? Cuando nosotros disciplinamos a nuestros hijos, es porque los amamos, queremos que sean personas de bien cuando sean grandes. Si las disciplinamos a veces porque están por hacer algo que puede hacerles daño, cuando el chiquito, cuando es chiquito, va a meter los dedos en el enchufe, la primera vez le decimos no, acá dice no haga, no, pero el chico no entiende lo que le puede pasar. Y la segunda vez tenemos que llamarle la atención un poco más fuerte. Mi amor, sacó la mano de ahí. Pero tenemos que disciplinarlo porque para bien de él. Si a veces usamos disciplina fuerte en algunas situaciones más comprometidas en la vida de nuestros hijos, es porque realmente nos interesa la vida de ellos. Si estamos en seguimiento, si estamos pendientes de nuestros hijos cuando salen, de las amistades que tienen, no es porque seamos controladores que queremos que controlar su vida, sino que nos interesa saber dónde están, qué hace, qué pasa. Por eso es necesario aceptar la disciplina de Dios y entender que si Él nos toma por hijos, nos va a disciplinar. Y si nosotros somos disciplinados por Dios, tenemos la seguridad de que Él nos reconoce como hijos. Y qué bueno es entenderlo de esa manera. Y finalmente, el salmista ya no toma la imagen de un pastor, sino que toma la imagen de un anfitrión. Dice, aderezas mesa delante de mí. Voy a hacer esta descripción bastante rápida para no extenderme en el tiempo. En aquel tiempo, en aquellos lugares, la hospitalidad de esos lugares, la hospitalidad en Palestina era toda una ceremonia. Cuando venía un huésped a la casa se lo atendía con una cantidad de reglas y normas, no normas de mi mujer, sino normas
de servicio, digamos. Se le ponía un fuentoncito para lavarle los pies. El dueño de casa le daba besos. Lo recibía con un beso y un abrazo. Se le ungía la cabeza, se le ponía perfume. Embardonado salía los vagos, pero bien atendido, ¿no? Y se le preparaba un banquete con lo mejor que tenía. Pero ahí no terminaba la cosa. Estaba buscando algunos pasajes para darle rápidamente porque quiero. Dice en Génesis 19, 5, 8 y en Jueces 19, búsquelo después en su casa. El huésped gozaba de la protección del anfitrión. Había una ley que decía que bajo el techo de un anfitrión el huésped no podía ser tocado. Una vez que entraba en la casa, aunque lo persiguiera la justicia, no lo podían tocar. Entonces, cuando habla de este punto, aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, está hablando de toda una cuestión social que David conocía perfectamente y la gente que leía este salmo conocía perfectamente. A veces nosotros no entendemos exactamente lo que quiere decir. Por eso que yo les explico que cuando había un anfitrión y cuando eran invitados a una casa, la atención era personalizada. Y hablamos de que si Dios habla en el Salmo de que Él es nuestro anfitrión y nos invita a su casa, es porque tiene una misericordia especial y porque somos realmente especiales para Dios. Nosotros no merecemos estar en la mesa de Dios o que Dios aderece mesa delante de nosotros. Otra cuestión de invitar a alguien a comer era que había un compromiso con la persona. Generalmente una persona que iba a comer a la casa de otro, o podía tratarse de alguien muy íntimo, de una persona donde había comunión, donde había amistad, o podía tratarse de un compromiso para cerrar un pacto, para cerrar un negocio. Ahora cuando quieren cerrar un negocio te invitan a tomar un café y vos tenés que pagar el café. En aquella época no. Fíjese en la última cena, en esa cena que tuvo con sus discípulos, sus apóstoles más queridos, al final les dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Él está mostrando un pacto con ellos. En aquella época, cuando se hacía una celebración especial, cuando se aderezaba mesa delante de una persona, el anfitrión muchas veces estaba cerrando un pacto con la persona. Y también podía ser, como es en este caso, una celebración. David seguramente, por lo que leíamos en el salmo anterior, estaba hablando de adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Él estaba hablando de una victoria que Dios le había dado. Y cuando hablamos de victoria, el oponente en esa época generalmente participaba de esa cena, de esa celebración, pero en carácter de derrotado. Entonces él estaba engrillado, presente, mirando con odio, con rabia, con furia a esa persona que había querido vencer, y ahora esa persona estaba al lado del rey, siendo mimado por el rey. Esta es la imagen. Hermanos, muchos angustiadores nosotros tenemos. Jesús le dice a sus discípulos: muchas aflicciones van a tener en el mundo, pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Muchas angustias, muchas preocupaciones podemos tener, pero ahora Dios nos dice en este salmo que Él adereza, prepara mesa enfrente de nuestros angustiadores. ¿Para qué? Para avergonzarlos, para demostrarles que Él sigue siendo Dios nuestro, que Él sigue siendo nuestro pastor. Y cuando nosotros estamos en ese lugar, no sé si le ha pasado alguna vez
de haber sido perseguido, burlado, atacado por personas, y de pronto la persona de autoridad se le pone al lado y lo abraza delante de los otros? Cuando era chico, ¿no le pasó alguna vez? Y uno se pone así, lo abraza, se saca foto, una selfie ahí, para demostrarle a los otros que Él está conmigo y no con ellos. Esa es la imagen que Dios nos quiere dar, que Él está con sus ovejas, con nosotros, con sus hijos. Y aquellos que quisieron avergonzarnos, que quisieron quitarnos lo que Dios nos había dado. Hace algunos mensajes atrás yo hablaba de esto, de que el enemigo viene a robar nuestra familia, nuestra economía, nuestra salud. Pero ahora la palabra de Dios dice que Él adereza mesas delante de nosotros en presencia de todas estas angustias. Y esta es una promesa valedera. Y una cosa más que a mí me impactó, cuando habla de nos unge la cabeza con aceite. En aquella época era ungida la cabeza de la persona que iba a ser rey. La cabeza de un huésped era ungida con perfumes y ungüentos, pero la cabeza de un rey, de un príncipe, era ungida con aceite. El salmista dice que Jehová, después de cuidarnos, después de proveernos, después de darnos paz, de llevarnos por sendas de justicia, nos unge como herederos en gloria en Cristo Jesús. Y parte de la hospitalidad de aquella época era cuando el huésped se iba de la casa, le daba 2 hombres fuertes que lo siguieran como guardaespaldas hasta que llegara a su destino. Y la palabra de Dios dice también algo hermoso en su palabra, que a modo de guardaespaldas Dios envía junto a nosotros el bien y la misericordia. La palabra de Dios dice: el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida hasta que llegues a destino. Hermanos, cuando la palabra de Dios dice que en toda nuestra vida, hasta que lleguemos a nuestro destino final, que es la presencia de Dios en el cielo, el bien y la misericordia nos seguirán. El bien para proveernos de todo lo que necesitamos, todo lo que nos hace falta. Decía al principio, nada me faltará. Y la misericordia para perdonar nuestros pecados, para justificar nuestra vida a través de Jesucristo, para hacernos dignos delante del Padre. Y finalmente, en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué poder asombroso y maravilloso encierra la palabra casa o hogar. En el hogar de Jehová, en el hogar de mi Padre, moraré por largos días. Es un lugar donde uno tiene pertenencia. Y cuando recibimos esa palabra de pertenencia como promesa para nuestras vidas, Jesús lo resume y dice: en aquel lugar donde yo esté, ustedes estarán conmigo. Y de eso nadie nos puede apartar. Nadie, ni nada nos puede apartar del amor de Dios. Somos invitados a la casa de Dios y Él adereza mesa delante de nosotros, pero somos sus ovejas. Y si en esta noche usted tuvo al llegar, por eso yo hice el ejercicio de poner todas nuestras cargas, nuestras preocupaciones, nuestros problemas, que seguramente han de ser muchas y verdaderas. Ahora, cuando entendemos el amor de este pastor maravilloso que lo da todo por nosotros, Jesús dice: el buen pastor su vida da por las ovejas, y Él dio su vida por nosotros. ¿Qué otra cosa más puede dar? Todo
todo nos da. Por eso me gustaría que podamos cantar nuevamente esta canción que cantábamos antes, pero ahora conociendo todas estas verdades, conociendo todo lo que Dios nos puede haber mostrado en esta noche, ya no cantando como una canción más, ahora cantando como oveja. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Póngase de pie, vamos a cantar. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Cierre sus ojos. Él me hará descansar Una ovejita al lado de junto a aguas de reposo. Me